Bienvenidos a un nuevo episodio de la Cátedra de la Santandrianidad. Esta noche tenemos el honor de contar con un invitado especial y es el biólogo Juan Carlos Alemán, funcionario de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la CDMB. Y obviamente tiene una amplia experiencia y compromiso con la conservación ambiental y bueno, nos permitirá esta noche reflexionar sobre la importancia de proteger nuestros territorios en esa expresión tan bonita como es conservar antes, durante y siempre. Cada acción que realizamos en el entorno tiene un impacto directo en el equilibrio de los ecosistemas, en la calidad de vida de las comunidades y en la sostenibilidad de las generaciones. De esas generaciones futuras también hay que pensarlo, ¿no? Bueno, hoy más que nunca debemos escuchar a quienes con su conocimiento y vocación dedican su vida, dedican ese trabajo arduo para cuidar nuestros recursos naturales. Y bueno, este es un llamado a la conciencia, a la acción responsable y a la protección de lo que somos como territorio y como cultura. Bueno, pues sin más preámbulos, Juan Carlos, bienvenido a la Cátedra de la Santanderianidad, pero antes, cuéntanos quién eres tú. Gracias por la invitación, Yasmín. Pues primero de todo, mi nombre es Juan Carlos Alemán Mógenes, yo soy barranqueño, me gusta más Barramejo, me fascina mucho más, pero allá tomaron la decisión de llamarse barranqueño. Mis padres son, bueno, eran momposinos y los trajo la violencia en su momento, los trajo a Barranca. Y desde ahí, pues obviamente yo vivo en Santander, especialmente en Barranca Bermeja. Hace 6 años estoy trabajando con la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Soy de profesión biólogo marino, eh, pero pues llevo toda mi vida, mis 36 años, 35, 36 años, trabajando básicamente en el departamento de Santander en torno al tema de los recursos naturales, para no hablar del tema de lo ambiental como tal. Eh, la idea es que eh, podamos un poco como compartir eso que a veces un poco con todo lo que estabas mencionando ahorita, que se nos olvida muchas veces que el tema de los recursos naturales, el tema del ecosistema, para seguir diferenciando un poco lo ambiental, porque a veces lo ambiental es tan amplio que no es fácil delimitar cosas, pero también es importante entender qué es ese tema de lo ambiental en el marco de lo que ha planteado el mundo, digamos, la ciencia, las instituciones, y entonces es cuando uno dice el tema ambiental siempre va a estar referido a los ecosistemas, que es lo complicado, pues obviamente lograr digerir, porque ese concepto, eh, cuando uno lo revisa, es pero bastante complejo. Parece curioso, pero el concepto de ecosistema es bastante complejo. ¿Por qué? Porque tú tienes ecosistemas microscópicos y ecosistemas tan gigantes como la Tierra, donde pues obviamente yo creo que todos vimos Avatar y ahí fue cuando entendimos el tema de que todo está conectado, ¿sí? La vida toda está conectada, y entonces en su momento los grandes ecólogos del mundo lograron descifrar que eso realmente es cierto. Cada parte del planeta está conectado a través de lo que sea, pero está conectado. Y eso no es fácil entenderlo, eso no es fácil digerirlo, eso no es fácil de alguna manera resolverlo, que es como la gran dificultad. Eh, Estos últimos 6 años dentro de la corporación que, digamos, hemos estado acompañando al doctor Juan Carlos Reyes, NOVA, como la dirección, nos ayudamos a formular los dos últimos planes de acción de la corporación, y todo eso en función de básicamente como para ir como abordando ya los temas de la corporación antes de. Entonces, lo que dijimos cuando el director recibe la corporación, la recibe con un fenómeno de agua. Yo no sé si recuerdan en ese 2020 una inundación en el Río Frío que terminó afectando bastante el jardín botánico, varias partes, varios sectores de la ciudad.
Otra vez diciéndole el agua, pues obviamente a la región, oiga, póngame en un poquito de atención, póngame en un poquito de atención porque me siento desbalanceada y entonces hay que empezar a ponerle atención. Y ahí arrancó un poco la nueva construcción que pues quisiera contárselas un poquito más en detalle. ¿Qué hemos hecho? Pues yo trabajé 13 años con el departamento de Santander. En el departamento de Santander, cuando estuvimos trabajando, le ayudamos a formular planes de desarrollo, especialmente en el componente ambiental, como lo hemos llamado desde siempre. Adicional a eso es la implementación también de este plan digamos, de este plan ambiental que tenía que formular en ese momento. Cuando nosotros llegamos, sale la Constitución Política del 91 y entonces en ese momento el tema ambiental coge toda la fuerza, pues, obviamente, dentro del país. Y por supuesto toca darle esa importancia. Desafortunadamente, lo digo de esa manera es porque la ley y la Constitución obligó a que el tema fuera importante y no porque fuera una decisión ciudadana, una decisión de los liderazgos. No, fue un tema en ese momento donde la Constitución dijo, oiga, pónganle atención a un tema que es vital para garantizar la economía, para garantizar la vida, para garantizar muchas cosas. En ese momento, pues coge toda la fuerza. Y ahí nosotros empezamos a trabajar precisamente. Muchos de los escenarios de la conservación que hoy tenemos en el departamento de Santander, desde el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes, Santuario de Fauna y Flora, con el Alto Río Fonsi y otro más, fueron un proceso que ayudamos a construir varios amigos, como lo estaba mencionando ahorita, Yasmín, varios amigos un poco preocupados por este tema, digamos, de los recursos naturales, de los ecosistemas, etcétera, porque pues en ese momento también decíamos pilas que aún tenemos que conservar, que era lo bello, y sigo en tu línea de que el santanderiano, ¿no? Y entonces lo que no hemos entendido que el santanderiano por naturaleza es conservacionista, por naturaleza todos nuestros padres, bueno, mis papás eran momposinos y eran del río, pero la mayoría de los santandereanos que son de la montaña tienen claro que hay que conservar el agua, que hay que conservar el bosque para el agua. La mayoría lo saben. Y la mayoría sabe que el bosque le provee carne, el bosque le provee de todo. Pero pues obviamente a veces, desafortunadamente, las leyes del mercado, nuestras instituciones a veces son demasiado frágiles, no logran hacer el empate para que eso nos funcione, para que funcione mejor. Entonces, un poco ahí para ponernos en contexto de en dónde nos estamos moviendo, Jasmine. Hecho un recorrido bien interesante. Me llama mucho la atención varias cositas y es que todo está conectado, que Sí. somos altamente conservacionistas del medio ambiente, que nos duele la tierra, nos duele el agua, nos duele los árboles, nos duele los animales, nos duele que toda esta situación que está ocurriendo en el territorio, que hay personas que están trabajando, pero no es suficiente y la idea es que sigamos, nos unamos más personas para cuidar el medio ambiente, cuidar nuestro territorio, desde las ciudades, desde los pueblos, desde las veredas. Me alegra muchísimo eso de Monpós. Una de mis netas en algún momento iría a Monpós, porque es que Colombia tiene cosas muy bonitas. En todos lados. Tengo algo en particular que el único municipio que yo conozco literalmente a pie es Ujú. Gávita, con sus 21 Uf, veredas. qué El bello. único, pero el resto, pues obviamente los municipios son maravillosos. Aquí en la ciudad del área metropolitana de Bucaramanga he notado algunos parques, no sé qué estarán haciendo. Cuéntenos un poco acerca de esas actividades que el día a día, yo sé que eso se reparten en sus funciones, pero conozcamos un poco más cómo funciona internamente la CDMP. Lo primero que hay que entender es que, y por eso en ese mensaje que le colocas a la invitación es antes, ahora y siempre. O sea, es muy importante digerirlo para comprender a la corporación. La corporación, a diferencia de muchas corporaciones del país, tiene 60 años. O sea, y no nace con la ley 99, sino lo bello de la CDMV es que nace por iniciativa de ese santanderiano que cree en la conservación. La corporación nace por la iniciativa de un par de familias en Bucaramanga que dicen, ojo que si no cuidamos la meseta, yo no sé si todos hemos entendido que la meseta, que Bucaramanga está en una meseta, ¿no? Ah, porque a veces eso se nos pierde, ¿no? No, Bucaramanga es igual que Piedecuesta o es igual que Florida Blanca. No, Bucaramanga, a diferencia de Girón,
Florida, Piedecuesta, está en una meseta. Y ellos, pues obviamente en ese momento cuando tú ves la meseta, que no había esta ciudad gigantesca ahora, sino que habían 10 casas, por decirte algo, pues obviamente se dan de cuenta que si no cuidaban la meseta, y entonces claro, la meseta, toda meseta tiene una zona que se llama la escarpa, todas las mesetas, entonces tú ves la meseta de Los Santos, Lerias, tú ves la meseta de Ritoque, tú ves la mesa de Barichara, tú ves todas esas mesetas y tienen unas zonas de escarpe. Entonces la meseta de Bucaramanga tenía una zona de escarpe y entonces cuando se dieron cuenta, toca cuidar la meseta porque pues obviamente en esa época la quebrada seca existía como quebrada seca. La quebrada Rosita existía como la quebrada La Rosita. Entonces, esas quebradas, pues obviamente cuando llevan su agua en un periodo de invierno como en el que estamos en este momento, pues van, perdonen lo que voy a decir, van erosionando la meseta y la meseta se va rodando hacia el río de Oro. Y en ese momento un par de familias dijeron, si nosotros no cuidamos la escarpa, no vamos a tener ciudad. Y en torno a esa idea que tenían clarita, lo primero que hacen es decirle al país, necesitamos crear un organismo mixto que nos permita cuidar la escarpa para que la meseta no se nos acabe en dos cosas. La primera tarea era, necesitamos tener una reserva que proteja la escarpa. Pero la segunda, que fue la que le da la mayor fuerza a la corporación, tenemos que hacer un plan integral de saneamiento básico. Es decir, una serie de obras de infraestructura, óigase, que disiparan la energía del agua para que no dañaran la meseta. Entonces, claro, toda la escarpa de la meseta de Bucaramanga tiene una serie de obras que ayudan a que cada vez que llueve, el agua no erode la meseta. Y está hecha hace más o menos 40, 50 años, si mi memoria no me falla, que además yo todavía no vivía, de hecho, en Bucaramanga, vivía en Barranca Bermeja precisamente. Entonces, esa historia es muy importante tenerla clara porque en esa época no existía ni el Parque Natural Regional, ni el Distrito Regional, solamente existían las reservas forestales. Y la corporación, por iniciativa de ellos, hace dos tareas. Uno, adquiere todos los predios que están asociados a la escarpa y establece las reservas, dos o tres reservas forestales, la escarpa de Malpaso, la escarpa occidental, no recuerdo ahora la otra, pero eran tres reservas forestales y esos predios los adquiere la corporación en ese momento, que es una alianza mixta. Y entonces, yo no sé si los que estamos aquí la tengamos claro, pero todos los que vivieron en Bucaramanga y tenían casa pagaron el impuesto a la erosión. Ese impuesto a la erosión le permitió a la corporación tener esa reserva como está hoy, porque no caí en cuenta, pero me hubiera gustado mostrarle las fotos, no había un solo árbol, era puro rastro. Hoy en ese momento la reserva es un bosque seco bellísimo, bellísimo, que tiene esa doble, triple función que además tenemos que empezar a conocer entre todos, que es un poco. Luego aparece la Ley 99 de 1993. Ah, bueno, hay una transición antes de la Ley 99 del 93 y es que el acueducto metropolitano de Bucaramanga necesita garantizar su recurso hídrico. Y entonces, en asocio con el acueducto, la corporación, la alcaldía de Bucaramanga y una cooperación, si mi memoria no me falla, una cooperación canadiense, se formuló e implementó el primer plan de ordenamiento el segundo, mentira, el segundo o primer plan de ordenamiento y manejo de una cuenca en todo el país. Y fue un plan que se hizo en ese momento, como además lo que me encanta es que aún los funcionarios de esa época hicimos el plan predio a predio. Nos fuimos predio a predio y le preguntamos a cada persona, ¿usted qué tiene? ¿Cómo arreglamos para que usted no haga tanto daño? De algo que se llamó el plan de manejo de la cuenca superior del río Lebrija. En esa época, que cobijaba los ríos de Suratá, río de Oro, que son las dos grandes fuentes de abastecimiento de la ciudad metropolitana de Bucaramanga, para no hablar de otra vez los cuatro municipios, pero son esas las dos grandes cuencas que abastecen de agua para consumo a la ciudad metropolitana de Bucaramanga. Y entonces ese proyecto, además, yo lo conocí cuando entré a trabajar en la gobernación de Santander.
tenían laboratorio de suelos, laboratorio de aguas, tenían sitios para manejo de fauna y todo por digamos, yo vuelvo a insistir, yo soy un amante del santanderiano y todo porque el santanderiano estaba preocupado porque tenían que garantizar el agua de la ciudad en los próximos 200 años. No me preguntes cuánto tiempo, te estoy hablando un poco por decirte 200 años, pero y de hecho hoy tenemos garantizado el agua de muchos años precisamente por esa labor de esa época, de ese momento. Entonces, después llegó obviamente la ley 99, el acuerdo al cual llegaron un par de personajes de Santander en el Congreso es, listo, nosotros cogemos ya no solamente este territorio, este área metropolitana y un par de municipios, sino se amplía la jurisdicción de la corporación a 13 municipios. Entonces, claro, se involucra Playones, se involucra Río Negro, porque Playón no estaba completo, Río Negro nunca entró, Lebrija tampoco estaba como tal. Una parte porque es la cuenca superior, no el municipio. Entonces, una parte de Girón entraba, pero otra parte de Girón no entraba. Una parte de Matanza entraba, pero otra parte de Matanza no entraba, porque en ese momento la gestión era la gestión de la cuenca. Entonces, cuando se hace la transición a la ley 99 y 93, entonces ya no es cuenca, sino finalmente son los 13 municipios que hoy digamos que hoy la conforman. Esa primera historia se vuelve fundamental porque fue la que vio nacer todas las reservas que hoy tiene la ciudad y todos los elementos, parques más importantes que tienen una cobertura, pues los que hayan ido al Parque La Flora, lástima que no nos dejen estar fácil dentro de lo que es el parque lineal de la iglesia por todas las dificultades de seguridad que tenemos, que no nos permitan usar como tiene que ser toda esa zona que se hizo abajo para la recreación, para todo el tema este de usar la bicicleta, lo que está abajo del viaducto, del viaducto García Cadena, etcétera. Todo eso hace parte, cuando ustedes lo miran, de esa gran reserva que se creó en ese momento como tal, y es el que de alguna manera da una estabilidad al territorio, una estabilidad precisamente a la meseta. En torno a eso es que de alguna manera la ciudad ha podido compartir esos espacios con la ciudad, que es como lo que a veces se nos olvida un poquito porque esos espacios se constituyeron desde 1965 hasta nuestros días, aún están ahí, pero todavía no están integrados finalmente a la ciudad. Con la creación de la Ley 99, pues viene el fenómeno de los cambios finalmente, de cómo se administra, cómo se gerencia la corporación, entonces ya no es mixta, ya básicamente es una entidad completamente pública. Entonces, no se nos puede olvidar que de todas maneras, a pesar de que estoy hablando de la CDMV, se crea también la CAS. Entonces, se crea la Corporación Autónoma Regional de Santander. Y a pesar de que vaya a hablar un poquito también, voy a hablar de la CDMV, me gustaría también compartirle unos escenarios para hablar no solamente de nuestra jurisdicción, sino también de Santander, entendiendo un poco el papel, digamos, lo que significa el ser santanderiano. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, la corporación en ese momento, cuando ya cambia todo su rol, pues obviamente duplica su área, ¿sí? Duplica muchísimo su área. Y por supuesto la otra área yo no la conozco porque son áreas completamente nuevas, pero ya no tengo los instrumentos que tenía antes, finalmente, para poder hacerlo, para poder seguirlo haciendo muy bien como lo venía haciendo. Y entonces, claro, eso termina cambiando un poco toda la lógica de la funcionalidad de la corporación para la defensa. Y entonces ahora se vuelve una autoridad ambiental. Y eso cambia roles, cambia estructura, cambia absolutamente de todo un poco su funcionalidad. Y entonces empezamos a desarrollar esa actividad de la autoridad ambiental. Y entonces espero que todos los que estamos aquí hayan escuchado en su momento algo que se llama el Sistema Nacional Ambiental, que es la Ley 99 del 93. Un pequeño paréntesis, si es la Constitución Política del 91 le exigió al país que el país tenía que verse con enfoque sistémico. Entonces, cuando ustedes revisan cómo está diseñado cualquier sector, es el Sistema Nacional Ambiental, el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Sistema de General de Riesgos, el Sistema Nacional de Planeación, todo
La Constitución obligó a que el espíritu de la ley de aquí en adelante tuviera la visión sistémica desde el concepto mismo de la teoría general de sistemas y desde el concepto mismo del ecosistema o de un sistema natural. Y entonces eso obliga a que el país debió ver esos sistemas con el enfoque territorial, pero desafortunadamente eso jamás pasó. Entonces, cada sector, por el liderazgo que tenía en ese momento el representante, llámese ministro, llámeselo como se llame, se enfocaba fundamentalmente en su sistema y terminaba cuarteando los territorios. Entonces, no, si yo tengo problemas de salud, a mí no me habla de educación. Si yo tengo problemas ambientales, a mí no me habla de educación. Si yo tengo problemas de salud, a mí no me hablen de infraestructura. Si yo tengo problemas de servicios públicos, a mí no me hablen de salud. Y resulta que todo está conectado. Precisamente la Constitución dio esa base, digamos, ese espíritu lo arrojó en toda su estructura la Constitución, pero en el desarrollo mismo de la nueva institucionalidad que había que crear no se reflejó en ningún momento dado. Claro está que si ustedes revisan en su momento el Sistema Nacional de Planeación, lo permite, pero desafortunadamente no tenemos esa, ¿cómo llamarle? Esa capacidad de soltar, de compartir, de estar, de integrarnos, de conectarnos, poner a un lado un poco las pequeñas o grandes diferencias que tengamos y que pensemos un poco en la territorialidad. Quería poner en el escenario ese contexto porque el Sistema Nacional Ambiental, en la Ley 99, las asignaciones o las funciones que tienen las entidades territoriales, la autoridad ambiental, pero sobre todo los ciudadanos, es gigantesco. Y eso desafortunadamente no somos capaces de asimilarlo. Hoy tenemos, y para serte franco, Yasmín, tenemos un problema gigante, ¿no? Porque además volvimos los delitos ambientales, los volvimos carcelables, y eso es un problema. Eso es un problema. Tendríamos el 90% de la ciudadanía colombiana en cárceles o multadas, porque no hay persona que no esté cometiendo un delito ambiental, ¿sí? O sea, cuando usted coge y arroja el papel al piso, es un delito ambiental. Y resulta que yo tendría que meter a la cárcel a cada ciudadano, pues, no de Bucaramanga, por supuesto, del país, porque esa no debería ser la forma de aprender o enseñarnos a que el tema del ecosistema tenemos que aprenderlo a tratarlo de otra manera. Eso no debe ser. Y entonces, claro, hay otras grandes dificultades en el desarrollo mismo del Sistema Nacional Ambiental que yo te diría dificultan la gestión, no de la autoridad ambiental, dificultan la gestión de lo público, de lo público. Entonces, cuando uno habla de lo público, entonces acuérdese, ¿no? Tenemos el sector, perdonen lo que voy a decir porque no debería decirlo, no deberíamos llamarlo el subsistema de infraestructura y no el sector. El subsistema de infraestructura, para seguir manteniendo el concepto de sistemas, si yo cojo el subsistema de infraestructura y especialmente vías, entonces les voy a contar una historia dolorosa. Cuando Colombia en 1920, sí, más o menos 1920, 1930, construye el ferrocarril va paralelo al río Magdalena desde La Dorada hasta Barranquilla, Cartagena, bueno, Barranquilla y Santa Marta, no recuerdo Cartagena si estaba, pero creo que iba hasta Cartagena, pero llegaba a Barranquilla y llegaba a Santa Marta, no recuerdo Cartagena, pero creo que también. Y resulta que cuando construyeron la línea férrea, alteraron toda la dinámica del río Magdalena, hidráulicamente hablando, desde La Dorada hasta Barranquilla, pasando por Santander, para no perder de vista que tenemos un río que tiene 200 kilómetros de frontera en Santander. Entonces, alteraron toda la... Es que pues cuando uno estudia estas cosas y medio las entiende y empieza a recorrer esos lugares y me he encontrado con infraestructura en Tamalameque, en Gamarra, bueno, todos lados de esa bendita línea férrea y el daño que hizo esa línea férrea hidráulicamente. Y entonces cuando tú hablas hidráulicamente, tienes que pensar en un problema de navegabilidad. Y entonces ni siquiera eso lo hemos entendido. Y así ocurre con cualquier línea que podamos construir, pero lo más doloroso es que hoy desde el siglo XX tenemos la suficiente tecnología porque además Europa cometió todos los errores del mundo. Europa enderezó ríos y ahora está
volviéndolos a torcer y nosotros estamos enderezando ríos. ¿Cómo es posible? Teniendo acceso a ese nivel tecnológico, porque ahora es más sencillo y hace más de 60 años, 80 años era sencillo, o sea, y era posible, eso no tenía ningún problema. Cometemos el error y seguimos cayendo en el error porque es un sector, no es un subsistema, que es el gran dilema que tiene. Entonces quería hacer ese recorderis porque el Sistema Nacional Ambiental intentó conectar todos los subsistemas para que todos asumiéramos nuestro rol y responsabilidad frente a ese ecosistema Tierra. Mírenlo así, ese ecosistema Tierra. Y entonces, ¿qué deberíamos hacer para que yo haga menos impacto, genere menos impacto y pueda garantizar que ese flujo o esa conexión que existen en todos nuestros sistemas naturales continúen funcionando? Y entonces, ahora imagínate la locura del sector agropecuario, diciéndole a toda Colombia en 1960, si no estoy mal, 50, 60, en 1960, 70, va y dice, le dice al país, todo lo que usted civilice es suyo. En 1960, cuando Europa ya había acabado con todo, le decimos a cualquier ciudadano, vaya y tumbe todos los árboles que usted quiera, que lo que usted civilice, yo se lo entrego. Imagínese esa locura. Entonces uno dice, cuando uno empieza a leer esa poquita historia, porque es una poquita historia, porque la historia cuando la revisa uno con mayor detalle, son muchos más problemas. Entonces empieza uno a dar dolor de estómago. Entonces dice, no, vamos más bien pensando en cómo evitamos que eso siga pasando en ese momento. Entonces, en ese contexto, pues por supuesto, las autoridades ambientales, primero que todo, nacieron con grandes dificultades por la manera, pues por las funciones que se les entrega a la autoridad ambiental. Y entonces, si la policía no ha sido capaz de controlar desde hace más de 100 años, pues la policía tiene más de 100 años. Si la policía que no ha sido capaz de tener paz, para no hablar de otras cosas, en el país o en la mayoría o en la gran parte del país, pues como una autoridad ambiental que no tiene ni el 1% de los recursos que tiene todo el sistema de defensa del país, ¿cómo creen que vamos a cuidar el mismo nivel territorial? Así le pase yo cuenta de cobro a un ciudadano. Eso es imposible. Entonces, claro, el diseño del sistema lo permite, pero, y creo que tú lo decías ahorita perfectamente, Yasmín, y es el ciudadano cree que la responsabilidad es de la autoridad ambiental y no, es una responsabilidad desafortunadamente y a veces no lo entendemos de todos, es una responsabilidad de la empresa. Entonces, el otro gran problema que tenemos en el país es no queremos hacer ciencia, nos da pereza la ciencia, la innovación, el desarrollo tecnológico, eso es lo más doloroso que podemos, eso es lo más doloroso que a mí me cuesta decir, que tenemos universidades de 100 años, de 80, de 70, y todavía no tenemos claro que tenemos que generar conocimiento. O sea, ahí es donde también tenemos una gran dificultad y un gran vacío para poder resolver los problemas finalmente de los recursos naturales. Y entonces, en ese contexto, por supuesto, la corporación, cálculos no me fallan, pues a pesar de que me lo mencionaste, la corporación tiene más o menos unas 3.000, entre 2.000 y 3.000 hectáreas como zona de reserva, pero además la mayoría de esas hectáreas de la reserva son de la corporación como predios, son predios de la corporación, con predios comprados por la historia que les comentaba ahorita de la corporación. Y obviamente ella está en ese momento cuidando, pero pues obviamente la población de esa época, que podían ser 200.000 habitantes, pasó 1.000.000. Y entonces ya controla esto 1.000.000 de habitantes, con 2.000 hectáreas que están ahí, que supuestamente hay que cuidar, pero que no nos hemos puesto de acuerdo que hay que cuidarla entre todos, porque si yo permito que ahí se asiente una persona, si yo evité con esa reserva que se erosionara. Ahora, si yo permito que las personas se me asienten en una zona que es susceptible a la erosión, entonces resulta que otra vez tengo que empezar y ahora tengo que hacer es infraestructura para evitar que la erosión mate gente, se lleve la gente. Y más en este fenómeno de cambio climático. Y estoy hablando de un tema, de cientos de temas. Ponga el tema de los residuos, ponga el tema de los residuos, ponga el tema de las aguas residuales, ponga el tema del mal manejo de la flora urbana, ponga el tema finalmente del ruido. Son tantos temas que al final de cuentas una autoridad ambiental, así tenga el dinero del planeta, no lo va a resolver.
Nunca. Entonces, digamos que en ese sentido, por supuesto que la corporación ha hecho una labor muy interesante hace 60 años. Además, les cuento una infidencia, tenemos exactamente la misma edad. Yo nací en el 65, la corporación nació en el 65, yo tuve la ventaja que nací en marzo, ellos nacieron en octubre, estamos celebrando los 60 años en octubre. Entonces, es un poco para decirles, yo creo que hay una labor histórica y por eso les insistía el antes, el ahora y el siempre, que es donde está y estamos tratando de concentrar el esfuerzo, es cómo empezamos a construir ese siempre, porque ese siempre tiene que ser una tarea finalmente que pues, más adelante lo vamos conversando, tiene que ser una tarea finalmente de todos. No, pues queda uno con el corazón arrugado, Dios mío, con todo eso. Y mientras estabas hablando acerca del río Magdalena, yo quería era como Dios santo y ahora el sector turístico, pues ahora tenemos un crucero y yo dije, Dios mío, ¿qué va a pasar con ese río Magdalena? Y no tenía ni idea el tema de, mire cómo se impacta al hacer una línea férrea, pues uno desde el punto de vista histórico, cultural, turístico, es que nosotros Sí. fuimos los primeros, eso es algo muy emocionante, que Santander tenía líneas férreas y ahora cambiemos la narrativa, auxilio. Y eso que no te he contado, las otras historias de la otra infraestructura que Ay, no. también está ahí, que de alguna manera alteró muchísimo la dinámica hidráulica. Y obviamente cuando tú alteras yo no sé si tú conozcas un poco cómo funciona el recurso ictiológico del río Magdalena, ¿no? Entonces, eso que le llaman subida y eso que le llaman bajanza. Entonces, cuando el río baja, los pescados salen de la ciénaga y se meten al río y suben. Y cuando el agua sube, ellos bajan y se meten a la ciénaga. Imagínate cuando leemos exactamente. Y ahora les cuento, o sea, contar la historia finalmente de ese dueño de finca. Ellos no lo hace y no lo hace de maldad, pero no le hemos dado la herramienta para que lo haga bien. Cuando coge y seca una ciénaga, cuando coge y seca, cuando coge y desvía un caño, una quebradita, o bueno, en fin, y no solamente abajo, ¿no? Ahora imagínate arriba, ¿sí ves? Entonces eso hace que la tarea sea relativamente compleja resolverla y por eso te decía los delitos ambientales que hoy estamos cometiendo, que son delitos, en serio, son demasiado complejos y tampoco se puede manejar de esa manera. No, así tampoco es. Y te podría seguir citando otras cosas que, digamos, están creando demasiados conflictos y así no se debería manejar. Es más, el tema Santurbán, que era uno de los temas que tú también tenías ahí, no puede ser, o sea, eso tampoco puede manejarse de esa forma, o sea, y me refiero no el páramo de Santurbán, sino el páramo, y no es el páramo, sino es lo que es la alta montaña, no se puede manejar de un lápiz, o sea, de una firma, de un papel, no, hay que construir el páramo. Entonces, y ahí tampoco, ahí estamos un poco perdidos, y te puedo seguir citando casos no solamente en nuestra jurisdicción, sino en general en Santander, en el mismo Boyacá, que como para decirte otra cosa que a mí particularmente me arruga, como tú lo acabaste de decir, desafortunadamente mis creencias y es cuando tú vas a Boyacá y entonces no piensas en Boyacá, piensa en la sabana cundiboyacense. Yo no sé si tú has reconocido que es una selva altoandina, no sé si la has visto cuando ves un roble, cuando ves esa combinación de una serie de árboles que tú dices, Dios mío, o sea, ¡qué belleza! Pues la sabana cundiboyacense era una selva altoandina. La sabana cundiboyacense era una selva altoandina. O sea, así como las que tenemos aquí, bueno, un poquito más arriba donde tú vives. Así era. Y ellos se la pasan quejándose, no, que las heladas, que no sé qué. ¿Quién controla las heladas? Lo siento, pero las selvas. Las selvas. Entonces, por eso es un poco que todavía no hemos reconocido que estamos repitiendo la historia de Europa, estamos repitiendo la historia de Europa. Afortunadamente, entonces, cuando tú miras países como Estados Unidos, sí, ellos están acabando y sí haciéndole de todo el país, pero por lo menos están dejando áreas de reserva y han tomado el papel de conservar bastante interesante, han hecho una labor interesante, pero pues no es el país, son regiones. El país no solamente es la Amazonía, la Orinoquía. Yo no sé si has visto la historia de la Orinoquía, porque pues la Orinoquía es un sitio ideal para lo que están haciendo, que es la agroindustria. La agroindustria del país se está volcando a la Orinoquía, pero no ordenamos la Orinoquía antes de meter la agroindustria. Metimos la agroindustria y ahora queremos ordenarla. Oiga, no, así no es. El Pacífico seguimos diciéndole que es lo mejor, lo último, tan, y no lo hemos ordenado. Entonces, cuando te digo no lo hemos ordenado, es no lo conocemos. No sabemos cómo funciona el Pacífico. No hemos hecho las investigaciones y los estudios que tenemos que hacer para decir, mire, el límite del Pacífico, y no te estoy hablando del Chocó, no te estoy hablando del Valle del Cauca, de Nariño, no, no, te estoy hablando del Pacífico en general. No hemos dicho, oiga,
el límite del Pacífico es este, pero a una escala de detalle, no a la escala que seguimos manejando. Las escalas que tenemos de la información no sirven para ordenar ningún territorio, no sirven, y menos lugares como los que te acabo de mencionar, y menos lugares como el Magdalena Río per se, no lugares como la alta montaña, no, necesitamos subir escalas para poder hacer un buen ordenamiento. Por eso era que te quería poner en ese contexto para que entendiéramos que la labor no es una labor para colmo. Voy a poner otro colmo aquí, ¿no? Entonces le dijeron a los municipios, por favor, hagan su ordenamiento territorial. Yo no sé si tú conoces la ley 4, no me acuerdo la época de la ley, no, la 388 en 1994, algo así, o 98, alguno de los 2 años. Desde esa época le dijeron a los municipios, necesito que usted haga su ordenamiento territorial. Y en esa época hicieron el ordenamiento territorial incorporando todos los elementos que te estoy mencionando a unas escalas interesantes que ya permitían avanzar. Pero en ese momento usted coge todos los ordenamientos territoriales y básicamente, entonces, pero lo más doloroso es que todos somos cómplices de que esos ordenamientos realmente no hayan resuelto un problema de tener una verdadera luz en el camino hacia dónde ir a la escala del territorio, a la escala del municipio, a la escala de la vereda. Ese es un problema de fondo gigantesco y eso no es tarea de la corporación, es tarea del municipio. ¿Sí ves? Entonces por eso es, pero lo bello es que todo está conectado, ¿no? Tú coges el Sistema Nacional Ambiental, el Sistema Nacional de Planeación, tú coges la ley de ordenamiento territorial, de la ley del plan de ordenamiento territorial y está conectado, pero en la práctica no lo está. Es más, tú preguntas a cualquier ciudadano a pie, ven, ¿tú conoces el plan de ordenamiento? No, no, ok. Ni siquiera hemos hecho pedagogía como país en el ordenamiento. No hemos hecho, mucho, etcétera, etcétera. Entonces, por eso también quería colocar ese contexto, porque es muy importante que todos comprendamos que cómo nos podemos, y un poco tu labor de la santanderianidad es muy importante, porque eso realmente tiene que generar nuevas conexiones en función de lo que estamos conversando, el tema de los ecosistemas, no solamente lo ambiental, para que podamos decir los ecosistemas, entendiendo que dentro de los ecosistemas tenemos un usuario gigantesco que es el ser humano, produce residuos. El ser humano demanda bienes y servicios ecosistémicos y que hay una economía que además también lo mueve. Entonces, mientras eso no quede conectado al ecosistema como debe ser, pues por supuesto va a seguir siendo lo ambiental. No, el tema es cómo yo conecto la economía y la sociedad al ecosistema, que es lo que hoy intentan ponerle un nombre que integre, que es lo que son soluciones basadas en la naturaleza. Que cojo pañuelo, está esto una No, situación no, no, trágico. no, Esto no, parece no, 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 una no, Yasmin, crónica de una muerte anunciada. eso sí es cierto. Ay, Eso, no, no, eso sí lo han dicho muchos de nuestros grandes investigadores. O sea, yo te diría que Van der Hamen, Mono Hernández, Manuel, muchos lo han dicho, muchísimos, e intentaron hacer la tarea cuando estuvieron en cargos y en posiciones que se lo permitieron. Hoy lo hacen desde la construcción de al menos ideas, no tanto conocimiento, pero ideas lo hacen, pero todavía tenemos los oídos sordos en nuestra estructura Estado. No digo lo público, ¿no? Porque es el Estado completo. O sea, la ciencia hace oídos sordos de eso, no las universidades. El sistema de ciencia hace oídos sordos de todo eso. bueno, yo voy a leer aquí esta María Piedad que hace un aporte en el chat y dice lo siguiente: chévere sería hacer una campaña para dar orden a quien corresponda para que en todas las vías con separador siembre árboles, como por ejemplo la bajada del aeropuerto está vergonzosamente abandonada, y que en todos los retornos de estas grandes vías sembraran árboles frutales como guayabos, mangos y frutas para los caminantes, por no decir extranjeros caminantes. Bueno, aquí la labor está bastante grande. ¿Qué hacemos como sociedad? Porque efectivamente, claro, las instituciones están haciendo esfuerzos gigantes, apagando incendios en todos lados, porque todos los días, yo recuerdo que llegaba yo a la oficina y pasó esto, y dije, Dios mío, ¿cuándo será el día que no tenga que apagar incendios? Dios mío. Y ese es el día a día de los funcionarios públicos ambientales. Y bueno, pues tienen que Sí. hacer milagros con tanta cosa que ocurre, pero nosotros los ciudadanos es nuestro deber. Formamos parte de esta gran familia, somos colombianos, somos santanderianos, y aquí es y cómo nos involucramos. Y bueno, aquí dice que hacer una campaña con relación a los árboles, primero empezar a leer. Es preocupante el tema de los planes de ordenamiento
ordenamiento o los esquemas de ordenamiento territoriales, que ordenar el territorio no es una tarea fácil, pero hay que empezarlo a hacer, que hay que asumir unas responsabilidades y compromisos para la reunión, la foto, la firma, todo chévere en la foto, pero cuando se va a ejecutar, entonces no existo, no voy, no firmo. Y bueno, yo recuerdo que cuando estuve trabajando en Gambita en el 2001 se hablaba sobre el tema, se empezó a formular el documento de ahí porque no ha habido forma en ningún municipio de que se apruebe los esquemas de ordenamiento territorial e involucrarnos. Y si nos convocan a una reunión ambiental, no es para hacer allá pancartas, sino, oiga, venga a ver cómo trabajamos en equipo. No, mira, creo que hay varias tareas que deberíamos estar haciendo, deberíamos estar haciendo. Nosotros tenemos una gran dificultad y entonces allá hablo de los latinoamericanos, nos da pereza la lectura. Nuestra capacidad de lectura es muy baja. Y pues por supuesto, la producción que tenemos en temas de conocimiento o al menos de escritos, sí hay una buena producción, pero todavía no hay producción de conocimiento en torno a la diversidad de temas, a la gran diversidad de temas que tenemos para poder hablar del tema especialmente de ecosistemas y recursos naturales. Sí, ahí hay una tarea vital, pero es una tarea del sistema de educación con el sistema de ciencia. O sea, si no se vincula el sistema de educación con el sistema de ciencia, Dios mío, siempre vamos a tener un hueco, un vacío gigantesco. Es como los niños realmente empiezan a amar no la lectura per se, sino hacer ciencia, crear, innovar, o sea, inventarse la rueda. Hay que reinventarnos finalmente la rueda, que es donde nosotros estamos fallando y tenemos demasiadas posibilidades para hacerlo. Una segunda tarea es esto que tú estás haciendo, para mí es la tarea más importante, cómo esto va construyendo pequeñas redes. Nosotros estamos pues con mi esposa y especialmente ella, porque yo lo hice durante veintitantos años, durante 30 años lo hice, que es construir redes. Nosotros tenemos en el Magdalena Medio unas redes bonitas de pescadores y con comunidades y con empresarios y todo eso, pero no es fácil hacer porque eso demanda tiempo y a veces el tiempo tienes el recurso para estar ahí, bueno, olvidémonos de todos y metamos, no, tienes que tener el recurso para estar y entonces uno lo hace y lo hacemos por los laditos y hasta donde podamos avanzar, hasta que podamos, digamos, como consolidar. Este trabajo, el de construir redes, es lo más importante porque nuestra institucionalidad colombiana es muy frágil, demasiado frágil. O sea, entre un gobierno y el otro, volteamos la institución, la volteamos. Es decir, y no hablo del presidente, no hablo del gobierno en general, en todos sus niveles. El que llega, no, a mí no me gusta esto y entonces lo adopta a lo que me gusta, no a lo que necesita, no la institución, porque la institución se debe al ciudadano, se debe a la ciudad, se debe a la ruralidad. Y entonces no es lo que me gusta, sino cómo hacemos que la institución le ayude al ciudadano a ser mucho más eficiente y eficaz en su gestión de los recursos naturales. Entonces, por eso las redes y redes que se vuelvan redes sólidas. ¿Qué significa una red sólida? Tiene que generar opinión. Allí hay dos propuestas interesantes que no solamente son las vías como tal, sino en general la ciudad y cómo eso empieza a replicarse dentro de la ruralidad o cómo la ruralidad nos enseña a hacerlo dentro de la ciudad. Porque a veces no necesariamente es el conocimiento científico, sino el conocimiento o la experticia de una persona que ha convivido con un árbol y que sabe cómo funciona, o una planta que sabe cómo funciona, y él desde su manera de expresarlo nos cuenta la historia de ese, no solamente de una planta o de un animal, sino la historia del suelo, por lo menos. Entonces, a veces esas conexiones, y por eso les estoy hablando de las redes, porque en la medida en que uno puede hacer crecer estos nodos, estas redes en función de una idea, que la que tú estás planteando me parece divina, que es la santandereanidad, esa es la otra, digamos, como la otra gran labor. En el marco de esas redes, si se hacen propósitos las redes y si se hacen, digamos, un poco las metas que nos acaba de que nos acaba de proponer María Piedad, poner esas metas y esos retos, pues todo empieza a tener sentido para todo el mundo. O sea, los caminantes que tenemos en nuestra región buscan de alguna manera la salud de la persona, sí, pero todavía no buscan la ciudad, la salud del lugar a donde están. Y me refiero a la salud ecosistémica, a la salud del territorio, porque si yo voy de la ciudad a ese lugar, yo también porque me está ofreciendo salud. Entonces, yo también debería llevarle salud, por ponerle un nombre, pero es un poquito más complejo. Pero esas conexiones son las que son importantes de alguna manera construir como tal, que son las que le dan sentido a eso. Y por supuesto que tú lo estás llevando por temas específicos, eso significa que toca ir
ahondando en un tema, ¿no? Entonces, ¿qué tema te sonó por lo que estabas hablando ahorita, lo del río Magdalena? Ok, ¿qué tema estabas diciendo el páramo? Ok, el páramo, pero entonces hablemos de el páramo y hablemos de las situaciones en cada lugar, porque cada lugar de páramo en el país es completamente diferente. Entonces les voy a poner un ejemplo. El santandereano le gusta vivir de los 2000 metros hasta los 1000. Ese es su sitio de confort. El resto lo tiene para ir a producir, para ir a comprar, para ir a vender o para ir a disfrutar. Pero el sitio donde el santandereano le gusta, bueno, el santandereano y norte santandereano es entre los 1000 hasta los 2000 y piquito. De ahí para allá le da frío. Y entonces el de ahí para allá es el de la sabana cundiboyacense. Entonces, para que entiendan, ¿no? La gente de Berlín fue la que se movió por toda la sabana cundiboyacense y llegó a Cerrito y llegó a Berlín y vino por Pamplona. Pero no porque nosotros como santanderanos lo hubiéramos puesto, sino porque eso es una raza completamente diferente a nosotros. Entonces, eso también tenemos que ser capaces de desgranarlo, porque en ese conocimiento antropológico se centra la posibilidad de hacer una buena gestión de un recurso natural, cualquiera sea, no importa. Si yo empiezo a pensar que voy a llevar la ciudad como lo estamos haciendo en Berlín, a Berlín, yo me voy a tragar Berlín. Entonces, eso no puede ser, eso no puede ser. Entonces, es un poco eso, es un poco también decir cómo yo reconozco mis territorios. Entonces, cuando tú estás después del Socorro, es otra, es el otro, es el otro Santander. Entre Socorro y San Gil es otro Santander y hacia adentro de Charalá es otro Santander y después cuando tú vas para Contratación Guacamayo es otro Gran Santander, etcétera. Entonces, y cuando te metes en el cañón del Chicamocha, es el Santander que nadie conoce. Todo el mundo habla del cañón, pero nadie conoce al santanderiano que vive en el cañón del Chicamocha. Eso todavía para nosotros es desconocido. Ah, estamos implantando, no adaptándonos, estamos implantando cosas, no construyendo con ese santanderiano. Y obviamente el santanderiano, el cañón del Churramoso es otro, etcétera. Entonces, eso es lo que a veces no somos capaces tampoco de diferenciar. Y al aprender a diferenciar, entonces las redes cogen fuerza, porque estamos hablando de lo que soy, de lo que siento, de lo que me gusta, de lo que hice, lo que no hice, lo que sí hice, y a partir de ahí, pues es que uno realmente podría empezar a incidir ya no solamente en mi finca, ¿no? En mi predio, en mi casa, sino en un territorio que me atañe a mi historia, que me atañe a mi familia, que me atañe a los compadrazgos, a los amigos, etcétera, etcétera. Y entonces ahí lo siento, alcalde, pero tiene que hacer lo que nosotros estamos haciendo. Usted no puede venir aquí a inventarse la rueda cuando ya nosotros la reinventamos 100 veces y nos está dando finalmente eso. Y un poco es lo que estamos así como para ir, porque creo que nos pasamos de tiempo, un poco para ir cerrando, es lo que estamos intentando construir en estos 5 o 6 años que llevamos en la corporación, como desde eso que es lo vocacional en torno al recurso agua, también empezamos a tener un elemento que nos une. Entonces dijimos, el agua es la que nos tiene que unir efectivamente a todos. El agua en todas sus formas, todas sus expresiones es la que nos tiene que enseñar a comportarnos. Para dejarte ahí como un par de mensajes, que es lo que también estamos tratando de hacer porque no es fácil, eso no es sencillo. Sí, no es fácil y la tarea es bien, pero ha dado un derrotero bien interesante para poder arrancar por algún lado. Les quería compartir un poquito una historia ahí de vida. Quedamos con Creo el que lo corazón arrugado, sacar pañuelo. Pero no, lo interesante de lo que acabas de decir es que es precisa, hay un derrotero. Eso de las redes, en algún momento hablábamos con un amigo que empezara a apoyar a las comunidades que están trabajando en red, ese es el camino, porque ellos ya lo tienen claro, porque ya se han sentado, ya han analizado, ya son los que mejor conocen el territorio. A veces aquí por a ver si miro a ver si está por aquí el señor Ricaute, que él es un defensor, sí, es él está ahí. líder por naturaleza. Caute, ¿tiene alguna pregunta, duda o aporte? Porque sus ideas son extraordinarias. Sí, buenas noches. No, yo escuchándolos acá y todo, recordando esa historia santanderiana de no sabía que la Corporación para la Defensa había nacido de una idea privada y creo que fue pionera en el país. Las otras corporaciones nacieron después. La ley. Y después ya, sí, ya con un marco legal, pero ya fue en otro momento, ¿no? Y más que todo por una presencia del Estado. No, interesante. Hay tantas cosas, es que lo ambiental está es tan interesante, tan complejo. Yasmín es muy joven en comparación de muchos de nosotros. Pero es que en Gambita, yo nací en Gambita también, tenemos en común. Ah, En Gambita, cuando yo era niño,
era una idea religiosa. Cuando yo era niño, el Domingo de Ramos era espectacular, ¿sí? Pero un derroche ambiental tremendo. Todos los campesinos se iban esa semana a buscar palma de ramo y bajaban cargados ya en mulas, porque no podían hacerlo a hombro, con palma de ramo, y salían a vender palma de ramo a toda la región. Y esa pequeña capilla de Gambita se llenaba de palma de ramo, y esa procesión por las calles de Gambita era hermosa. Pero imagínense, eran todos los campesinos casi esa semana cortando ramo para alabar Sí. al Señor. Luego otra fiesta, que eso sí es triste, que se llamaba el Jueves de Corpus. Los campesinos se iban toda la semana a cazar y cazaban todo lo que encontraban, todo, desde pequeños colibríes hasta armadillos, venados, tinajos. Y la mayoría llegaban muertos, algunos sí vivos, y los colgaban en los arcos del Corpus. Y había pólvora, procesión, y los animales saltaban en los arcos y todo. Y la vereda más figuraba era la que trajera más animales. Todo. Bueno, afortunadamente esas cosas han ido cambiando, pero antes la naturaleza resistió tanto, y Gambita, nosotros de niños, para poder sobrevivir, era la costumbre: tumbar el bosque, derribar el bosque, ¿sí? Esperar que secara, prenderle fuego, ¿sí? Sembrar maíz, sembrar yuca, y seguía ese proceso. Después esa tierra se dejaba años descansar nuevamente porque quedaba agotada, y por allá 5, 6, 7 años, pues ya que había bosque nuevamente, volvía y se tumbaba y todo. En Wow. las rocerías y las quemas, eso era, bueno, eran formas de vida. Hoy en día ya nos dimos cuenta que realmente habitamos una casa común, que es patrimonio de todos, y que la naturaleza está interconectada, como usted dice, es compleja, pero recordando uno realmente cómo hemos evolucionado nuestro pensamiento ambientalista, y cómo, a pesar de eso, cuánto no hay que hacer, o sea, cuánto daño hicimos y cuánto no hay que hacer. Sí, Fue de tanto, acuerdo. fue tanto como la culpa que nosotros tenemos de haber vivido esa experiencia, que un hermano mío, prácticamente dos hermanos míos, la finca que creamos de mamá, que es muy hermosa porque es un bosque. Un hermano mío hace ya 7 años, toda la finca en bosque, o sea, no la toca, la dejó ahí, ¿sí? Y está regenerando nuevamente los bosques nativos y todo. Es como un aporte a la humanidad, y como también una forma de resarcir la culpa que nosotros tuvimos, porque nosotros vivimos gracias a que tumbábamos los bosques, los quemábamos y sembrábamos alimentos para sobrevivir. No, qué bueno escucharlo. Con el amigo alemán hemos interactuado por ahí a veces, a veces. Yo con él le pedí teléfono y nos hablamos. No sé que estabas ahora Sí, en sí, corporación, no, qué bueno saludarlos. Bueno, igualmente. A ver, yo quisiera como hacer un aporte, Elías, si tú me permites. Claro, dale, Albita. Bueno, buenas noches. Dos cositas con respecto a la CMB que también recuerdo mucho, y es que fueron pioneros en lo que conocemos como las PETAR, ¿no? Esta planta de Sí, tratamiento es muy antigua y con muy buen sí, ejercicio. Otra cosa que quería aportar es el tema que hablaba don Juan Carlos del tema de los senderistas. Soy senderista y créame que ya el orgullo, entre otras cosas, que cargamos con nuestro pocillo. Nos falta cargar con el plato, pero usualmente no comemos cosas en plato. Pero algo que tiene la esencia del senderista es el cuidado de la naturaleza. Eso ha servido muchísimo y se preocupa por aquellos aforos cuando se ve mucha gente. El mismo senderista se preocupa por la alta densidad. Entonces es algo combinado. El senderista siempre está tratando de buscar el cuidado, ha hecho aportes, hemos hecho aportes con siembra de árboles de forma independiente. Ni siquiera yo, pues sí, soy ingeniera forestal, pero ni siquiera yo lo he hecho, pero sí compañeras han trabajado en reforestaciones de forma nata, sí, propia. Eso por una parte. Por otra parte, quería comentar el tema de los ramos. Es que el tema de los ramos se ha un poquito tergiversado y quiero hacer precisión porque la preocupación es cuando se hacía la palma de cera, pero esta región no es muy de palma de cera. Aquí hay una palma que que, ahorita que no me, recuerdo el nombre, no lo tengo ahorita conmigo, y he tenido esos casos y ya hay plantaciones de esta palma por los lados de Mogotes, que es de donde se extrae realmente los ramos por esta región. ¿Que ocurrió en la zona cafetera de pronto donde había palma de cera? Sí ocurrió,
pero por acá no tanto. Entonces, esta costumbre viene de otra palma que rebrota más, que se está cultivando y la que ya se ve hoy en día, no puedo certificarla, pero ya es como el resultado de esa promoción de que muchos campesinos están cultivando su palma. Entonces, si bien fue tal vez muy agresivo, no lo fue tanto en Santander porque no existía esta palma de cera, no es propia de nuestra región, sino más bien de las zonas cafeteras. Aquí es otra palma que tiene una capacidad mayor de rebrote y que ya se está trabajando en los temas permisivos con los cultivos. Y quería comentar algo que vi un comentario ahí que qué chévere que hicieran árboles en las separaciones y eso, pero es que hay un problema grande en esas chéveres que se escriben, pero es que mantener un árbol no es solo, o sea, tener un árbol no es solo plantarlo, es mantenerlo y es buscarle padrino prácticamente a un árbol y cuando ya está el árbol y se le busca padrino y quien lo cuida en áreas públicas, pues no hay quien lo haga. Y aquí en nuestro Santander, pues tenemos nuestra hormiguita arriera que es bien agresiva y que implica una inversión altísima y por eso el tema de los separadores creo yo que ha sido en mi experiencia como forestal uno de los grandes retos es de mantener las reforestaciones en separadores y en espacios públicos, además que sean debidamente programados porque no cualquier árbol sirve para cualquier espacio público o separador de vida. Entonces también las limitantes que no existen aquí todavía en Santander, aunque sí existen por ejemplo para la sabana de Bogotá, es que hay restricciones y prohibiciones para que la gente del común plante árboles en los separadores. Es prohibido que una persona plante en espacios públicos del distrito árboles a su acomodo, porque lo que estamos haciendo es promoviendo un desorden y segundo puede hacer que ocasione, tenga consecuencias en la seguridad social, en la seguridad sí, que permite de pronto que se escondan rateros, que no sea el espacio adecuado, bueno, la especie adecuada. Bueno, entonces eso tiene muchísimas limitantes, el decir, venga, plantemos y ya. Limitantes económicas, limitantes físicas, limitantes de la misma composición y estructura del árbol y del mismo mantenimiento por ser Santander y por tener entre otras, esta hormiga y otros, pero pienso que los más agresivos que yo he visto es el mismo control de la hormiga para que subsistan árboles en espacios públicos. Eso era, muchas gracias, Lidia. Bueno, muy bien, Albita, pues muchísimas gracias. Ese aporte ha sido muy, muy importante, pero entonces hago aquí la acotación. Cuando el señor Ricaute estaba hablando, es que nos llevó a la niñez y estamos hablando por allá de los años 60, 70, o mucho más atrás, donde la fervor religioso, sí, eso era un bosque entero, me imagino yo, porque era muchísima gente y esto era con sus palmitas. Y bueno, que esto ha ido cambiando, sí, claro, para bien, pero ojalá que el día de mañana no sigan con las palmitas, pero se ha hecho campañas. La capilla en Gambita, eso es una cosita chiquita y ahora eso lleno y después viene la procesión, ahora eso eran más palmas que gente, porque las palmitas pues tienen, yo recuerdo mucho a mi abuelo cuando venían esas megas tormentas, porque en Gambita allá una de las cosas particulares, allá no se sufre de agua, pero cuando hace 3 días de sol se acaba el agua en un instante, llueve mucho allá. Por supuesto, las tormentas son bárbaras. Por eso allá Santa Bárbara es la patrona. Cada casa campesina tiene un ramo y mi abuelo cogía un gajito, una ramita y le hacía como una cruz, le hacía un rezo, se la presentaba a la tormenta y eso era santo remedio. Yo decía, oye, qué cosa tan fantástica, abuelito, ¿usted qué está haciendo? No, 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 esos son secretos, no le puedo contar nada. Y bueno, ni modo. Bueno, muy bien. Ya vamos llegando al final de nuestro programa. No sé si alguien tenga alguna duda, inquietud que nos pueda compartir. Hola, Sí, muy buenas. ¿Quién habla? Adelante. Jorge Duarte. Señor Jorge Duarte, bienvenido. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias, Lida. Gracias por invitarme y qué charla tan interesante, tan importante. Ahorita me asalta una pregunta, una curiosidad que he tenido toda la vida para el doctor Juan Carlos, a ver si me saca esta inquietud. Una cosa que yo siempre he admirado aquí en Colombia y es que esa capacidad de nuestros campesinos antiguos de mantener el cultivo del café en la sombra, que eso ya está demostrado, eso aporta mucho al medio ambiente. O sea, ¿cómo fue esa? No te entendí la pregunta, Jorge. Bueno, algo que
sorprendido toda mi vida las generaciones antiguas de campesinos, cultivadores de café, Café. y que uno de café, sí, en otra parte de Colombia y en el siglos pasados, cómo tuvieron esa visualización, esa capacidad, o bueno, de pronto porque aquí hacía mucho sol, pero igual fue una gran obra que se hizo el café bajo sombra y eso aportó mucho para salvar a algunas especies. Entonces no sé si tengas alguna connotación respecto a ese proceso, esa historia, cómo fueron que nuestros caficultores protegieron esos árboles y a compañeras. Tengo entendido que lo combinaban con árboles frutales, con plátanos. ¿Y quién les inculcó eso? ¿Cómo fue? Cuando eso no había conciencia ambiental y cuidar los árboles. ¿Sí me entendió? Sí, Sí, ahora sí. incluso Ok, Bueno, mira, también le tengo la respuesta de su invitado. Yasmín, dale, Bueno, en el mundo dale. cafetero es que resulta que como Santander, nuestro querido departamento, bueno, aquí esta zona oriental de Colombia, por nuestra posición geográfica, los rayos del sol le pegan más duro a las plantas. Entonces, la planta del café, pues es una planta del... Y entonces, como el sol le pega tan fuerte a las plantas, entonces para poder proteger el varietal es necesario alzar la sombra. Y alzar la sombra es sembrar árboles altos y que tengan como esa, es que las ramas sean frondosas para que hagan esa sombra que el cultivo del café requiere y de esta manera puedan crecer, la plantica pueda crecer paso a paso para cumplir como con ese ciclo de producción. Esa es la razón como científica por la cual en nuestro territorio todos los cultivos de café están bajo sombra por los rayos UV que emite el sol. Gran diferencia que tenemos de Santander con el resto del país con relación al cultivo del café. Te doy otra respuesta adicional a eso. Nosotros somos parte de lo que se llama el cinturón intertropical del planeta. O sea, todo lo que es Colombia, Ecuador, Brasil, Centroamérica, estamos dentro del cinturón intertropical. El principio del cinturón intertropical es la diversidad. Un ecosistema, o sea, cuando tú estás en las zonas templadas, ya sea hacia el norte o hacia el sur, allá hay o pinos o eucaliptos o no me acuerdo las secoyas o no sé qué. Entonces, allá hay 10 especies en un solo lugar. Nosotros tenemos muchas especies, poquitos individuos. Para ellos es al revés. Y así funciona el trópico. Así funciona todo el trópico. Esa es como la primera razón de ser de alguna manera ecosistémica o de lo que significa el cinturón intertropical. Un cultivo, cualquiera sea, debería funcionar de manera asociativa o con otro cultivo o sencillamente con un sistema natural. ¿Por qué? Porque eso te va a proteger de muchas cosas que están asociadas a nuestros ecosistemas que son naturales, que la manera de evitar que eso pase, por eso utilizamos tanta agroquímica. La segunda, y por eso te resulta tan costosa y no sé qué, y hoy afortunadamente el mundo entendió que no, tú no tienes que producir grandes volúmenes, sino ser especial, ser especial. Ese es el quid. Y por fin eso lo entendió el planeta. La idea no es llenar un contenedor de lo mismo, sino de mucha diversidad y variedad para generar mejores sabores, mejores olores, mejor todo. Eso es en lo que hoy está afortunadamente y eso es una gran ventaja para el café santanderiano. Y la segunda gran razón que nosotros tenemos es que nosotros desafortunadamente estamos en medio de dos grandes fallas, que es la falla Bucaramanga y la falla Santa Marta. Esas dos benditas fallas hicieron que Santander tuviera unas montañas que no son fáciles de manejar, no son fáciles de, digamos, sobre ellas hacer desarrollo de cualquier tipo, infraestructural, cultivos, todo lo que tú quieras. El único que supuestamente servía y que así lo decían, y espero que Ricardo me lo confirme, era que supuestamente el mejor sitio para producir era el Magdalena, lo que llaman el Magdalena Medio. Son los peores suelos que tenemos desafortunadamente en la región. Entonces, esa condición de que tenemos unas montañas que se levantan de manera loca con unas pendientes muy fuertes y la única manera que tú tienes es que tienes que hacer manejo de un sistema combinado o asociativo de diferentes especies para poder hacer un buen control, no tanto del suelo como tal, sino de la estabilidad del territorio, ¿sí? Entonces, esa es la otra también gran razón y lo peor es que nosotros no tenemos en ninguna parte los suelos que tiene la cordillera central. ¿Qué es la ventaja de la cordillera central? Que es donde
donde está el gran café de Colombia, ¿sí ves? Entonces, eso también incide muchísimo. Ahora, ¿cuál fue la ventaja? Los santanderianos en su momento entendieron eso y lo que hicieron es hacer la mezcla perfecta. Y Dad está escribiendo que cuál es el problema del cacao. El problema que tiene el cacao, yo todavía no lo digiero, ¿no? Para el mercado internacional, nuestro cacao tiene el problema de que tiene cadmio, ¿sí? Entonces, ese es el gran problema del mercado internacional del cacao. Pero el cacao, desafortunadamente, sí, y sobre todo en las condiciones, en la mayoría de nuestros territorios. Yo no sé si pues el que haya estado en el norte, cuando entra en el norte y va hacia Matanza, ahí tenemos un sistema seco. Ahí hay un sistema seco chiquitico. Todo lo que está dentro del valle interandino, perdón, dentro del valle del río de Oro, es un sistema seco. Y por eso eran suelos y sitios perfectos para el tabaco. Y eran sitios perfectos para el cacao. ¿Por qué? Porque el cacao tiene un problema y es que cuando hay mucha humedad, pues es perfecto para su hongo estrella. Entonces, y por eso, cuando tú le incorporas, además de que tiene una hoja gigante, es frondoso, lo pegamos demasiado, pues obviamente la humedad dentro del cultivo es supremamente alta. Y como no hemos hecho la investigación en lo que estamos hablando, sino estamos hablando es cómo tengo un cacao que me produzca más pepa, no un buen cacao, sino más pepa. Y por eso insisto que todavía nuestra ciencia no está pensando en lo que somos, sino en lo que necesita un mundo que está cambiando. Entonces, y por eso es que de alguna manera muchas de las veces nos equivocamos. Desafortunadamente al cacao sí no le deberías colocar sombra casi que en ninguna de donde está sembrado, ¿no? Porque nosotros tenemos áreas secas en la altura del cacao, porque la gran parte de Santander, exceptuando los cañones y otras áreas más pequeñas, son secas, son muy secas. Pero el resto de Santander, entonces recuerden cómo le dicen a Socorro hasta Gávita, en Santander, cómo le dicen a la Villa del Suelo, cielo roto. La Villa del Suelo es cielo roto. Eso llueve como Dios manda. Todo lo que es el Magdalena, eso, bueno, tú entras al Magdalena y la humedad es como del 80-90%. Entonces, esa humedad que además asciende a nuestras zonas más importantes de cacao. Acuérdate que las zonas más importantes de cacao que nosotros tenemos es Río, especialmente San Vicente, El Carmen, Landazuri y obviamente una partecita de nuestra zona que es Playón, Río Negro como tal, y la influencia de la humedad es muy alta, es supremamente alta. Y la humedad es lo mejor para cualquier hongo. Entonces, por supuesto, por eso es que sí, desafortunadamente, las condiciones nuestras no son las mejores pero no es porque no sean las mejores condiciones, es porque no estamos investigando lo que realmente necesitamos para eso. Ah, no, si me estás preguntando ya el cultivo per se, no, 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 tampoco. Yo ahí sí vuelvo y juega, ¿no? O sea, esto es un tema de ecosistemas. Es un tema ecosistémico, no es el cultivo como tal. Y desafortunadamente los enfoques que tienen nuestros ingenieros agrónomos, y perdona, ¿quién fue Alba, y nuestros forestales, nos preocupa es un árbol. No, nosotros podemos tener 20 árboles maderables en un sistema, y eso es lo que hace que se vuelva mucho más productiva, pero como no lo hemos desarrollado tecnológicamente, entonces no lo podemos demostrar. Y eso nos pasa precisamente con el cacao. Sí, la ventaja que tiene Lebrija es que Lebrija tiene sistemas secos y sistemas húmedos. Todo depende de donde te hagas. Cuando tú estás en la mesa de Lebrija, en la mesa, no es un sistema tan húmedo. Es un poco más seco. Tienes problemas de agua. Cuando tú te pasas al borde, a la zona ya a la zona de escarpe que no es tan escarpada de la meseta de Lebrija, pues tú allá tienes un sistema un poco más húmedo y además con todo lo que ha pasado, con obviamente los cambios que se tenían que venir con la construcción de la represa, porque pues tienes más agua disponible y además tienes unos bosques interesantes y toda la producción de Lebrija en esa parte, básicamente no es producción expuesta, sino es producción ya sea de frutales, no de frutales de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. Entonces, esa es la ventaja que también tiene esa zona. Súper interesante, Dios mío, eso estaríamos aquí hablando por largo rato, pero no, ya hemos llegado, ya hemos superado nuestro tiempo. Realmente agradecida, doctor Juan Carlos, de verdad ha sido muy, muy entretenido, muy, muy sabio ese conocimiento que nos ha compartido, nos ha tocado el corazón, nos ha arrugado el corazón, pero también nos entusiasma que así como personas como usted, como el señor Ricaute, como tantas otras personas que les duele De el acuerdo. campo, conocen mejor el territorio, ya tenemos de alguna forma un derrotero para poder decir, oiga,
empecemos a apoyar estas redes de apoyo comunitario porque ellos están haciendo algo bien interesante y yo creo en el poder de la comunidad para que el día de mañana los administradores públicos que lleguen en su momento, porque esto cada 4 años se cambia todo, Sí, escuchemos a las comunidades porque han hecho un trabajo constante para que no se caigan esos procesos. Ese es como el gran resumen. Inmensamente agradecida con las personas que se conectaron y que llegaron hasta el final. Gracias por llegar hasta el final. Gracias, doctor Juan Carlos, por aceptar la invitación. Gracias por ese conocimiento. Y bueno, pues no me queda más sino desearles una feliz noche. igualmente para todos, gracias por escucharme. Chao.